Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es una invitación en esta mañana para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mis amados, en esta mañana ponemos todo en manos de nuestro Dios y vamos a pedirle a Él que tome el control de cada uno de los actos que realizamos. Soberano Dios y Padre bueno, que estás en los cielos, a usted le damos la gloria, la honra, la alabanza, bendito Padre Celestial. Y le pedimos, Señor amado, que tome el control de la persona que está en la dirección y la persona que va a llevar el mensaje de la palabra, bendito Padre Celestial. A continuación, tenemos gozo a nuestro Padre Celestial con las alabanzas y la adoración. Deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo yo seré. Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo yo seré. Jesús,
yo iré a proclamarte. Hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. A continuación, le invitamos a oír la palabra de Dios en la voz de el hermano Luis Alberto Ayoví con el tema La persona del Espíritu Santo, el sello del Padre. Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Queremos darle la más cordial bienvenida a este tiempo que sin lugar a dudas es un tiempo muy especial. Es importante tener presente al iniciar este tiempo que en el trabajo del Padre de reconciliar al ser humano con Él, hay varias acciones que desarrolla Jesús y también hay otras acciones que desarrolla la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar analizando que cuando un ser humano se reconcilia con Dios, nuestro Padre Celestial lo sella con la persona del Espíritu Santo. Y es muy importante poder buscar que la persona del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones se mueva, se manifieste. Así podamos experimentar el sello del Padre en nuestras vidas, que es la persona del Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Vayamos a la lectura. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, en la lectura que acabamos de realizar de estos dos textos de la Biblia, el apóstol Pablo dice tres cosas acerca del Evangelio y una cosa acerca de la persona del Espíritu Santo. Quiero motivarle a que podamos primeramente ver aquellas tres cosas relacionadas al mensaje del Evangelio para después poder ver la cosa relacionada a la persona del Espíritu Santo. Lo primero que dice el apóstol Pablo en el texto acerca del mensaje del Evangelio es que el Evangelio es la palabra de verdad. Y es cierto. El Evangelio está lleno en su contenido esencial de la verdad de Dios. En el Evangelio no hay engaño. En el Evangelio no hay mentira. En el Evangelio encontramos la verdad de Dios. Es verdad que Dios ama al ser humano y quiere darle una vida en abundancia
quiere darle una vida eterna. Es verdad que el pecado que habita en la vida del ser humano es lo que nos impide poder disfrutar del amor, de la vida en abundancia y la vida eterna que nos quiere dar nuestro Padre Celestial. Es verdad que el sustituto nuestro en la cruz se llama Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. Es verdad que para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados necesitamos arrepentirnos. Necesitamos darle la espalda al estilo de vida, a las cosas malas que hacemos. Es verdad que la salvación la alcanzamos por fe. Por fe debemos de acercarnos a Jesús y reconocer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Es por fe que necesitamos reconocer que el Padre nos ama y quiere darnos vida en abundancia y vida eterna. El Evangelio es la palabra de verdad. La segunda cosa la encontramos en el texto que acabamos de leer al inicio. Acompáñenme, Efesios capítulo 1, el verso 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación. Mire, el apóstol Pablo dice que el Evangelio nos lleva a la salvación. Entonces, la segunda cosa que el apóstol Pablo enmarca en la lectura que acabamos de realizar es que el Evangelio nos provee de salvación. Escúcheme con atención lo que le voy a decir. El ser humano de por sí es un esclavo. Es lo que la Biblia dice. Es un esclavo del pecado principalmente. La Biblia dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El ser humano que miente es esclavo de la mentira. Y así sucesivamente. Pero también el ser humano es esclavo de su naturaleza pecaminosa. Como sé decir en palabras de Alberto Llobí, en nuestro ser vive una bestia peluda, una tendencia hacia lo malo, que nos habla y que nos dice qué es lo que quiere que hagamos. Y que cuando le obedecemos, desarrolla un poder, un control sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo, inspirado en Dios, supo decir, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la carne esclaviza al ser humano. Y la tercera esclavitud de la cual vivenciamos nosotros los seres humanos es la esclavitud de la condenación eterna. Y esto significa que estamos por naturaleza, a causa del pecado, destinados a que el día en que partamos de esta tierra, a pasar toda la eternidad en un lugar de condenación. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual. Cuando el ser humano recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, ojo, Jesús nos libera del poder de nuestra naturaleza pecaminosa, nos libera del poder del pecado y nos libera del poder de la condenación eterna. Llegamos a ser libres. Y esto me hace pensar que muchas veces nosotros los seres humanos buscamos al Señor, buscamos a Dios para que nos ayude a resolver ciertos problemas personales. Problemas relacionados a la familia, problemas relacionados a lo económico, a lo laboral, alguna adicción, etcétera, etcétera. Lo buscamos para que nos ayude a resolver esos problemas. Muchas veces hasta le entregamos nuestra vida a Jesús. Por eso. Pero muchas veces no hacemos conciencia que hay un problema superior a los problemas antes mencionados. Y es el problema de esclavitud que hay en la vida del ser humano.
esclavitud del pecado, de la naturaleza pecaminosa y también al mismo tiempo de la condenación eterna. Escúcheme con atención. Necesitamos buscar a Dios para que nos ayude a resolver este problema que es superior a cualquier problema que podamos tener en este mundo. El problema de cómo vivimos aquí en esta tierra y cómo vamos a vivir después de ella. Vamos otra vez a la tercera, a la Biblia para poder descubrir la tercera cosa que dice el apóstol Pablo acerca de la salvación. Acompáñenme una vez a la misma lectura. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él. Mire, el apóstol Pablo hace un énfasis que después que escuchamos el mensaje del evangelio, debemos terminar creyendo en Jesús. Y aquí encontramos la tercera cosa en la cual el apóstol Pablo hace un énfasis acerca del mensaje del evangelio. Jesús es el centro del mensaje del evangelio. En él se reúnen todas las verdades del mensaje del evangelio. ¿Usted se recuerda de las 5 verdades del evangelio? Permítame recordárselas. La primera es la verdad del amor. La segunda, la verdad del pecado. La tercera, la verdad del sustituto. La cuarta, la verdad del arrepentimiento. Y la quinta, la verdad de la fe. Jesús está relacionado con cada una de ellas. Con la del amor. Él es la máxima expresión del amor de Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la expresión, la máxima expresión, la suprema expresión del amor de Dios para con nosotros, los seres humanos, sus hijos. Jesús está relacionada a la verdad del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús está relacionado a la verdad del sustituto. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús está relacionado íntimamente a la verdad del arrepentimiento. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, el primer mensaje que predicó fue: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue la expresión de ese mensaje de Dios, a que le demos la espalda al pecado, que nos arrepintamos de ello y caminemos hacia Jesús. Y Jesús es el centro de esa verdad de la fe. El autor a los Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No sé por quién voy a decir esto. Escúcheme con atención. Muchas veces nosotros somos conscientes que necesitamos cambiar y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Y es Jesús el que siembra, el que produce esa fe en nuestros corazones, porque Él es el autor y consumador de la fe, de que Dios lo puede hacer, de que Dios lo va a lograr. Siembra en nuestra fe que sí podemos caminar. Es Él. Y Él es el que nos impulsa a través de la persona del Espíritu Santo a acercarnos a Él y render nuestra vida a Él. Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el texto que hemos leído,
no solamente que dice 3 cosas acerca del mensaje del Evangelio, sino que dice una cosa muy trascendental y muy importante acerca de la persona del Espíritu Santo, y está muy ligada al mensaje del Evangelio. Descubramos lo que dice el apóstol Pablo acerca de la persona del Espíritu Santo. Acompáñenme a la lectura. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Mire, el apóstol Pablo, inspirado en Dios, dice que cuando creímos en él, es decir, en Jesús, fuimos sellados por el Padre a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, permítame explicar esta parte de la frase cuando creímos en él. Creer en Jesús no es algo intelectual, es algo espiritual. Creer en Jesús es depositar espiritualmente nuestra confianza en él. Y permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Se cuenta que en cierta ocasión llegó un hombre al Parque Central y extendió un cable desde uno de esos palos gruesos que está ahí hasta el otro que estaba a la otra esquina. Usted sabe que nosotros los esmeraldeños somos novereros. Entonces, en la medida en que él fue estirando el cable, la gente se fue acercando. ¿Y este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? De pronto él cogió, se subió al árbol y comenzó a desarrollar la acción de un malabarista. Y caramba, que ya se caía y todos ahí en la expectativa, a veces ya se movía la cuerda, se cae, ¡ay! Gritaban unas mujeres, ¡ay! Se cae. Y llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, todas las emociones contenidas, ¿no? ¡Ay, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí pudo pasar! ¡Sí, sí, sí! Entonces él dijo, bueno, ¿ustedes creen que ahora yo puedo pasar no solo caminando, sino con una escoba en mi mano? ¡Sí creemos, sí creemos! Entonces él cogió un palo de escoba y comenzó otra vez a sí mismo. Que ya se caía, y llegó al otro lado. ¡Ah, bravo, 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 bravo! Silencio, le dijo él. ¿Ustedes creen que ahora yo puedo pasar de este lado al otro con una carretilla y una persona sentada? ¡Sí creemos, sí creemos! Pásenme la silla que está allá. La carreta que está allá, pásenmela. La puso. ¿Quién se quiere subir? Y claro, lo que usted pensó, nadie se quiso subir. Ellos creían, pero no confiaban. La Biblia, cuando habla de creer, cita el verbo creer, habla de confiar. Cuando confiamos que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y le entregamos nuestra vida al Señor, entonces automáticamente viene a nuestro ser ese acto de poder confiar de que Él va a perdonar nuestros pecados. Creer en Jesús es confiar en eso, que Él va a perdonar nuestros pecados, que Él nos va a librar del poder del pecado, la naturaleza pecaminosa y la condenación eterna. Confiar que cuando le entreguemos nuestra vida, Él nos va a dar poder y autoridad para poder seguirle cada día. Eso es creer en Jesús. Ahora, cuando creemos, cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, de todo corazón, de forma genuina, entonces somos sellados por el Padre con la persona del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa que somos sellados con la persona del Espíritu Santo? Y para poder tener una idea clara, debemos de saber lo que significa sellar, lo que es un sello en el plano físico, en el contexto bíblico. Acompáñenme a Génesis capítulo 38, el verso 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello
tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Mire, este es un diálogo que se está realizando entre un hijo de Jacob llamado Judá y una mujer. Él les dice a ella, ¿qué quieres que te dé? Ella le dice, dame tu sello. Y un sello era algo que se hacía de metal o de piedra y que la forma más general que se utilizaba era la redonda, en forma de anillo. Y en la parte superior del anillo se le ponía el nombre o una letra del dueño. El objetivo de este objeto era que el dueño pudiera poner su marca distintiva en una carta o en algún documento importante. ¿Cuál era el objetivo de este sello? Dar autenticidad, dar autoridad y sinónimo de pertenencia. Esta carta, este documento le pertenece a tal persona porque ahí está su sello. Cuando una persona recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, si la decisión la hace con un corazón sincero, un arrepentimiento genuino, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que Dios lo sella con la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder impregnar, para poder marcar en la vida de esa persona tres cosas básicas. La primera, para darle un sentido de pertenencia. Es decir, que ahora nosotros le pertenecemos totalmente a Dios. Acompáñeme a esta lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice así: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinada desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Miren lo que dice la Biblia, que Dios nos rescató, nos salvó de la vida sin sentido que llevábamos cuando estábamos lejos de Él, la cual heredamos de nuestros padres, dice el escritor bíblico, y que Él nos rescató de esa vana manera de vivir pagando un precio. Y no fue ni oro ni plata, ninguna cosa corruptible. El precio que Él pagó fue la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Y por lo cual yo digo, gracias y alabado sea tu nombre, Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre. Una sangre preciosa. Eso significa que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios no solamente por el derecho de creación, sino también por el derecho de redención, que Él pagó el precio. Y yo meditaba y pensaba y decía, ¿y qué implica eso para nuestras vidas? El hecho que ahora le pertenecemos a Dios. Bueno, implica que si le pertenecemos a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Él en ese cuidado nos protege y provee para nuestras necesidades. Podemos decir
Como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a dar aliento, ánimo. Así debemos de pensar, así debemos de decir cuando estemos pasando por alguna adversidad, alguna situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque el Padre tiene cuidado de nosotros, porque le pertenecemos. Y la persona del Espíritu Santo está en nuestras vidas para impregnar ese sentir, para impregnar esa verdad en nuestro espíritu y en nuestra alma. La segunda verdad que quiere impregnar la persona del Espíritu Santo como sello en nuestras vidas es que tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es la nueva identidad? Somos hijos de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, el verso 26. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, la Biblia dice que la persona del Espíritu Santo está en nuestras vidas para decirle a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuándo nos lo dice? Cuando hemos creído, cuando hemos confiado en Jesús, cuando lo hemos recibido como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pasamos de ser seres creados por Dios a hijos de Dios. Dios no creó hijos. Dios creó seres humanos. Me gusta decir esta verdad. Cuando recibimos al Hijo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, es que llegamos a ser hijos de Dios. Y la persona del Espíritu Santo está en nuestras vidas como un sello para impregnar en nuestro espíritu y en nuestra alma, a través de decírnoslo, que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva identidad. Vuelvo a repetir, ya no somos seres creados, ahora somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y la tercera cosa que quiere impregnar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas es garantía. Garantía. Le motivo a abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 14. Acompáñenme. Y luego de haber creído en Él, fueron sellados con la persona del Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La persona del Espíritu Santo, el Padre la ha puesto en nuestras vidas para que Él traiga ese sentir, esa verdad que garantiza que el Padre va a cumplir cada una de las cosas que nos ha prometido. Que Él va a cumplir cada una de las cosas que Él nos ha prometido. Para eso está la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para impregnar ese sentir, para impregnar esa fe, esa confianza que el Padre va a cumplir aquello que nos ha prometido. Que Él es ese adelanto. La idea es, mira, yo te voy a pagar, pero aquí te doy este adelanto. Ahí está la persona del Espíritu Santo, como una garantía de que yo te voy a pagar lo que te estoy diciendo. Entonces, podemos confiar que si el Padre nos ha prometido que nos va a perdonar nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Si Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Si Él nos ha prometido que va a proveer para nuestras necesidades, Él lo va a hacer. La persona del Espíritu Santo está en nuestras vidas para garantizarnos que el Padre va a cumplir aquello que nos ha prometido. Ahora, a manera de conclusión, vamos a hacer un recuento de las ideas principales que hemos analizado
en este tiempo. Acompáñenme a hacer este recuento de ideas. En este tiempo, a través de la lectura base, analizamos que el apóstol Pablo dijo 3 cosas relacionadas acerca del mensaje del Evangelio. Primero, el Evangelio es la palabra de verdad. Segundo, el Evangelio nos provee salvación. Es decir, nos libera del pecado, la naturaleza pecaminosa y la condenación eterna. Tercero, Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. En él se encierran cada una de las verdades que contiene el mensaje del Evangelio. En él se encierra el amor, el pecado, sustituto, arrepentimiento y también la fe. Y también estuvimos viendo que cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, el Padre nos sella con la persona del Espíritu Santo. Eso significa que el Padre envía a nuestras vidas la persona del Espíritu Santo para que impregne 3 verdades básicas. Primero, que impregne en nuestro ser, que nos lleve a hacer sentir que le pertenecemos, que somos de su propiedad, porque Él nos compró a precio de sangre. Y eso implica que si le pertenecemos a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Segundo, para impregnar la verdad de identidad en nuestras vidas, que ahora somos hijos de Dios. Pasamos de ser seres creados por Dios a ser hijos del Altísimo. Y tercero, para impregnar en nuestras vidas la verdad de la garantía, es decir, que el Padre va a cumplir con cada una de las cosas que nos ha prometido. Apreciado hermano y amigo, necesitamos urgentemente buscar que la persona del Espíritu Santo se manifieste, se mueva en nuestras vidas, de tal manera que nos lleve a palpar, que nos lleve a hacer sentir, que impregne profundamente en nuestro ser la verdad que le pertenecemos al Padre. Y que eso implica que Él tiene cuidado de nosotros. Que nos haga sentir, que impregne en nosotros que tenemos ahora una nueva identidad. Ahora somos hijos del Altísimo. Que impregne en nuestro ser el sentido, la verdad de garantía, que el Padre va a cumplir aquello que nos ha prometido. Que el Padre va a cumplir aquello que nos ha prometido. Quiero motivarle a que se una a aquello que estamos desarrollando como iglesia. Todos los domingos estamos haciendo un ayuno desde 6 de la mañana hasta las 12 del día. Todos los domingos. Y lo desarrollamos específicamente desde las 11 de la mañana hasta las 12 en el templo. Terminamos la celebración y tenemos 1 hora para buscar que la persona del Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia y sobre la vida de la iglesia. Con la idea de que Él pueda desarrollar su tarea de sello en nuestras vidas. Acompáñenos en ese tiempo. En este momento quiero motivarle a que usted incline su rostro y de todo corazón pueda pedirle a la persona del Espíritu Santo que se manifieste en su vida, que lo llene, que lo rellene y pueda llevarlo a hacer sentir el propósito por el cual el Padre lo puso en nuestros corazones, en su corazón. Incline su rostro, pídale a la persona del Espíritu Santo aquello. Yo voy a orar por usted mientras usted ora. Padre, oro por aquel hermano que está en este momento pidiéndote que la persona del Espíritu Santo se manifieste en su vida.
Tu palabra dice que si nosotros te pedimos a ti de tu Espíritu Santo, tú nos vas a dar. Yo oro en este momento por aquel hermano, por aquella hermana que está orando, pidiéndote que la persona del Espíritu Santo se manifieste en su vida y que pueda sentir que tú lo has sellado y que pueda impregnar en él el sentido de pertenencia, la verdad de pertenencia, la verdad de identidad y la verdad de garantía en su vida. Oro porque tú ministres su vida a través de esta canción y tu presencia. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de. Mis amados, le damos gracias a Dios por la palabra que nos ha permitido oír y escuchar. A continuación, les comparto los anuncios para esta semana. El 16 de noviembre, martes 16 de noviembre, madrugada de clamor a las 6 de la mañana, vía Zoom. El enlace se enviará el día lunes. Noche de clamor con la guía que se envía por WhatsApp, y las casas de paz los días jueves respectivamente. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de vosotros. Les habló su hermano en Cristo, Orlen Padilla. Hasta una nueva oportunidad.